Lo primero que hay que decir, yo lo aclaré hoy cuando arrancamos el programa, Nani también lo hace todos los días, dentro del decreto que firmó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, declarando esta cuarentena obligatoria, título general, ¿no? Hizo una serie de exhibiciones, hay gente que está eximida de cumplir la cuarentena, entre ellos artículo 6.9, nosotros los periodistas. Ustedes también, los dirigentes políticos, están eximidos. Sí, las autoridades, en realidad. Autoridades nacionales, provinciales y municipales. De todas maneras, cumplo acabadamente con la restricción. Estoy desde antes que se decretara la cuarentena obligatoria con salidas mínimas y bueno, y ahora más que nunca. Pero la posibilidad de que autoridades políticas podamos tener espacio en los canales de información es importante, porque colabora con la difusión, podemos darnos el rato para poder conversar sobre esta situación, sobre las medidas que se están tomando, intercambiar ideas también para llevarnos y estar atentos a las necesidades que tienen nuestras comunidades, pero con el cuidado debido, ¿no? Con la distancia que corresponde que tengamos en esta nota. Yo me traje mi mate sin saludarnos, pero sí, estamos dentro de la norma del DNU que se dictó el día viernes a la noche, y que no va a ser el último, porque creo que esta semana que arranca se van a tener que tomar también algunas otras decisiones relacionadas con el impacto, ¿no?, de estas medidas. Ahí vamos, Paco. ¿Cuál es tu lectura? Lo podemos hacer a nivel nacional, digamos, o internacional, si vos querés, porque esto es una pandemia internacional. Sí. De lo que ha hecho, cómo se va manejando el presidente de la Nación y toda la dirigencia política que está ahí. Después me gustaría también, en donde tenés una participación más específica, que es la provincia de Buenos Aires, por el rol de senador. Sí, evidentemente el presidente Alberto Fernández se puso al frente de esta situación y ha sido muy equilibrado en su rol de autoridad máxima, de comandante en jefe, digamos. Como dice la Constitución de las Fuerzas Armadas, es un comandante en jefe en esta situación de crisis, ¿no? que tiene algunos ribetes parecidos a situaciones de conflicto, donde se necesita claramente, y por eso así lo refleja la Constitución, una autoridad clara, precisa, que no sea equívoco en sus planteos, y que el mensaje sea absolutamente claro, ¿no? Además, Alberto Fernández tiene, a mi modo de ver, una cualidad que lo hace, te diría, ideal para este momento, porque tiene mucha experiencia, tiene años de haber transitado la gestión pública, es un hombre de la política de toda la vida, que ya ha superado las instancias de la juventud o de entrados los años donde se van dejando de lado las pasiones y se permite transitar con mucho más temple, con equilibrio. Es titular de cátedra, es decir, que es una persona muy didáctica a la hora de explicar, un titular de cátedra que extrañamente cumple con su rol de titular de cátedra en Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y además de todo eso es firme, ¿no? Sin perder su templanza, no deja de ser absolutamente firme, y esto lo ha aprovechado en el buen sentido de la palabra muy bien, y además con una actitud que a mí realmente me deja muy tranquilo, y creo que sucede con muchas argentinas y argentinos que están afuera de la participación política, que es observar cómo nuestro presidente convoca permanentemente a todos los sectores opositores, sectores de la cultura, del arte, de
bueno, de la vida argentina, pero principalmente a los sectores opositores, a los gobernadores, para articular en un pie de igualdad, y se ve eso en las imágenes claramente, las decisiones y cómo transmitirlas sin que algo que es durísimo, porque la verdad es que es difícil encontrar en la historia alguna situación similar a esta, ni de cerca se parece a lo que fue en su momento la gripe A, ni cerca en cuanto a lo que han sido las medidas, las restricciones y la comunicación a nivel mundial y al instante que tenemos de lo que está sucediendo. Nuestro presidente logra con esa actitud transmitir tranquilidad en un momento que es difícil, ¿no? Transmitir la tranquilidad que se requiere. Y bueno, en este sentido me parece que los gobernadores se han encolumnado, el propio Axel Kicillof, esta semana hubo reuniones con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el intendente de San Antonio de Areco. Se ha resuelto una inyección de recursos que no va a ser la única. En este caso a San Antonio de Areco le tocan 750.000 pesos, para todos los municipios en la provincia de Buenos Aires son 30 millones de pesos exclusivamente para ser aplicados a esta situación, que van a ser imprescindibles para este municipio y para cualquier otro. Es más, no va a alcanzar, por supuesto, para todas las medidas que se tienen que tomar, desde fortalecer el sistema de salud hasta buscar herramientas, como hablabas hoy a la mañana con Carlos, para ver cómo contenemos la enorme caída que va a tener el consumo y el movimiento económico en San Antonio de Areco. Así que creo que estamos, o demuestra una interesante madurez de las autoridades políticas de todas las fuerzas en la Argentina, en la provincia. Bueno, y acá en el municipio nosotros estamos desde la oposición, desde el rol que nos toca, obviamente desde los concejales, que es el rol que tienen ellos. Mi mandato de senador no es para ser opositor en San Antonio de Areco, es para ser parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y eso es lo que estoy trabajando, y por supuesto siempre, como lo he dicho desde el primer momento, a disposición de las autoridades municipales, de la comunidad de San Antonio de Areco, para empujar, colaborar, legislar o gestionar lo que sea necesario, como siempre lo hemos hecho, tanto lo que tiene que ver con la continuación de obras estratégicas como la autopista, las obras hidráulicas, la obra del río Areco, las entregas de las viviendas del barrio Papa Francisco, y cualquier gestión que se pueda articular con las autoridades locales, y mucho más en momentos como este, aprovechando además que tenemos compañeros y compañeras que estuvieron trabajando en el gabinete nuestro hasta el 10 de diciembre y que hoy están en lugares determinantes en la provincia de Buenos Aires, nada menos uno de ellos, Juan Riera, es el director provincial de hospitales, pero Mariano Pinedo está también como mano derecha del ministro de Justicia de la provincia, está Agustín López como jefe de gabinete en la dirección provincial de hospitales, está Francisco Lobos ingresando como responsable de toda la zona norte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Así que tenemos Marina Moretti es también mano derecha de Fernanda Rabarta en el área social de la provincia, y todo eso está absolutamente a disposición de San Antonio de Areco desde ya, porque es nuestro lugar y es donde hemos estado al frente durante 8 años, y es lo que corresponde, y además lo que uno quiere hacer, y por supuesto a nuestra región, que es la que me toca como referente, y a toda la provincia de Buenos Aires. Así que nosotros insistimos mucho con fomentar un comité de crisis local, de la misma manera que vemos que está sucediendo en el orden nacional, donde no haya diferencias entre él o la concejal de nuestro Frente de Todos, acompañando al intendente y acompañando en todo lo que sea necesario para transmitir tranquilidad, para implementar las políticas y las decisiones que se están tomando desde el gobierno nacional y provincial, que son muchas, y que en esta situación
de falta de movimiento económico, de consumo y de recursos en el bolsillo de los vecinos y las vecinas, porque ese es el verdadero kit, ¿no? Lo dijo hoy, lo escuché muy atentamente a la entrevista que le hiciste a Carlos del Nilo. Esos locales, esos comercios en San Antonio de Areco, que diría que es uno de los gruesos de la economía local, se mueven a partir del dinero en el bolsillo, los recursos en el bolsillo que tienen no solamente los turistas, sino principalmente los trabajadores, los vecinos y las vecinas de San Antonio de Areco. Entonces, si hay un buen esquema salarial, si hay generación de empleo, si hay políticas públicas para los jubilados, las jubiladas, para el movimiento vinculado con el acceso a medicamentos, con la asignación universal por hijo, con la tarjeta alimentar, y en el marco de esta crisis, las que ya se anunciaron y que se van a seguir anunciando, de acceso a créditos baratos y fomento del comercio. Ahora se van a hacer anuncios también para los cuentapropistas, que es un rubro en San Antonio de Areco fundamental, que hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión. Bueno, nosotros también, desde nuestro lugar, tenemos que ser los que garantizamos la implementación absoluta de esas políticas públicas. Así que bueno, estamos transitando esta nueva etapa de roles distintos, pero además con un debut muy particular, que es esta pandemia, que da lugar, y con esto cierro esta primera parte, da lugar a grandes debates, ¿no? Un primer debate, si esto va a ser una bisagra en el siglo XXI, en la historia de la humanidad. A mí me da la impresión que sí, porque no hay antecedentes cercanos ni lejanos en la historia de que se haya dado una pandemia de estas características, con tanta capacidad de información en tiempo real de todos los habitantes del planeta, y con este esquema de encierro y de cuarentena que va a generar distintos tipos de situaciones positivas y también muy negativas, porque una cosa es la cuarentena que uno puede hacer en su casa con las comodidades que uno tiene, y otras son las cuarentenas de familias vulnerables que en muchos casos no tienen vivienda, en muchos casos tienen que pagar alquileres y ahora no tienen con qué hacerlo, hay hacinamiento, la verdad que se pueden dar situaciones difíciles de convivencia tanto tiempo con encierro sin poder salir, con tantas personas en el mismo lugar de convivencia. Yo creo que hay que poner de vuelta nuevamente y muy fuertemente en discusión el rol de los gobiernos locales, porque en esto no alcanza con todo lo que dijimos de quien está liderando, que en este caso es el presidente de la Nación. Acá se necesitan muchos liderazgos locales para llevarle tranquilidad a la comunidad, porque nuestros vecinos o vecinas pueden verle al presidente por la televisión, pero también necesitan un líder local que genere credibilidad, confianza, tranquilidad, que se ponga al frente, y eso es muy importante, principalmente desde el punto de vista de los recursos con los que cuenta ese líder local. Y por el otro lado, el otro tema interesantísimo para profundizar luego de esto y en el marco de esta crisis, tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Algo que ha sido tan discutido en estos últimos 4 años en la Argentina, y algo que ha sido también tan discutido en San Antonio de Areco. Quizás ha sido el eje del debate electoral en San Antonio de Areco, ¿no? Donde lo que nosotros consideramos un despliegue importante del Estado en todas las áreas, para la vida normal o para atender situaciones de crisis, ha sido tildado de despilfarro, de mal gasto, o de que no era necesario. El ejemplo más categórico tiene que ver con el hospital que en su momento estaba a punto de empezar a construirse. Creo que son debates interesantes para la Argentina del siglo XXI. Sí, eso, como pasan tantas cosas y tan rápido, un poco tiene que ver con las tecnologías de la comunicación, pero cuando usted estaba de intendente, Paco, se hacían muchas cosas, pasaban tan rápido, que no se terminaba ni siquiera de comunicar en ocasiones, sí. Que ya había una nueva, sí, totalmente. Y que un hecho superaba al otro, y hechos de mucha magnitud eran. Recordemos que a finales de 2015 la empresa Ecodima
que era la que había trabajado en la cuenca este, que la estaba terminando, y que es la misma que está trabajando en la costanera, en el río, en la cuenca, aguas abajo, ya había armado el obrador ahí frente al frigorífico, frente a la cancha FITE. Exacto. Para arrancar con el hospital nuevo, o sea que ya... Hicimos la firma de contrato, hicimos la firma de contrato con las autoridades de la empresa, y solamente correspondía hacer perdón que no te comparto el mate, no. Me mata no hacerlo, pero bueno, no hay que hacerlo. Firmamos el contrato y había que efectuar el primer desembolso. Y hasta ese momento todavía se seguía planteando que era absolutamente innecesario. Y hoy estamos estamos desmontando una escuela para armar un hospital de campaña, como se dice, para afrontar esta situación, porque obviamente ante determinados momentos de crisis y en una población que francamente va creciendo, la relación entre la cantidad de camas que tiene San Antonio de Areco en su hospital público y la cantidad de población ya quedó abajo. Entonces es evidente, y así lo habíamos pensado nosotros, con una mirada de sostenibilidad, pensando, como siempre nosotros planificamos, un San Antonio de Areco de acá a los próximos 20, 30 años. Y va a ser absolutamente imprescindible en los próximos 10, 20 años que San Antonio de Areco tenga un nuevo efector de salud. Además de toda la discusión que en su momento dimos de que no era la ubicación correcta, de un edificio que ya estaba obsoleto, más allá del cariño y afecto que todos tenemos por ese lugar donde nacieron tantas familias, pero hay que equilibrar la cuestión sentimental con el progreso de nuestra comunidad, y el progreso de nuestra comunidad tiene que tener la posibilidad de atender situaciones de crisis como son los accidentes viales que algunas veces se dan, o cuando hay mucho movimiento turístico y está recibiendo 300.000 personas por año, es decir, 10 veces la cantidad de habitantes que tenemos, y eso hay que darle una cobertura, o situaciones que se van a repetir, porque como hay tanta comunicación hoy en el mundo, no es que se termina esta crisis y ya nunca más vamos a volver a algo igual, va a ser permanente. Entonces, la discusión respecto del rol del Estado, la inversión pública, es fundamental. Yo recuerdo claramente aquel momento, era un edificio para construirse en módulos, como se dice en la arquitectura moderna, se habían asignado casi 45 millones de pesos, pero con $1 a 10. Sí, sí. O sea que era los 45 millones de pesos de 2015, se compraban muchísimas más cosas que 45 millones de pesos hoy. Exactamente. Digamos, con un dólar que está a 60. Sí, a 9 estaba el dólar ahí. Claro, sí. Y que sí iba a ser en ese lugar. Me acuerdo que hasta estaba la discusión qué pasaba con las viviendas particulares que estaban en ese terreno, lo recuerdo. No, fuimos a hablar con los habitantes de esas viviendas, que son viviendas del Estado, de la Agencia de Bienes del Estado, porque eran del ferrocarril. Claro, vienen del ferrocarril, y también estaba la discusión respecto del frigorífico, porque estaba enfrente. Hasta llegamos a pedirle al frigorífico que deje utilizar ese lugar como estacionamiento, que lo estaba utilizando. Bueno, de la misma manera también estábamos a punto de recibir el primer desembolso para 60 viviendas que ya estaban licitadas y adjudicadas. ¿Dónde está el parque nativo? Donde está el parque nativo, una parte, y donde está Minca, la otra parte, que ya estarían, esas 20 serían 25, ya se hubiesen terminado hace 3, 4 años. Sí, y no solo terminó ahí lo del hospital, porque y fue, creo yo, un procedimiento habitual, porque ya que estamos hablando del rol del Estado y de las miradas ideológicas sobre el rol del Estado, después cómo se fue dilatando, y se fue dilatando en el tema hospital y se fue dilatando en el tema obras hidráulicas en la cuenca, fue el mismo procedimiento. Como que dicen, bueno, gobierno nuevo, esto no, en el caso del hospital, esto no, en el caso de las retenciones, y reestudiamos todo de vuelta, y así se pasaron los años. Exactamente. Yo recuerdo usted decir, bueno, en un momento dijo, punto, con la plata que tenemos en el municipio, arreglamos lo que se puede del hospital y se hizo toda la parte nueva, pero en las hidráulicas no hay plata que alcance. No, imposible. Imposible. Bueno, o el Centro de Prevención de las Adicciones. Nosotros teníamos una mirada de prevención y acompañamiento del consumo problemático. No una mirada de criminalización
y llevar de los pelos al calabozo como si estuviésemos en el Far West a un pibe o una piba porque está consumiendo marihuana en una plaza. Y ahí se vio, obviamente, ¿no? Cuál era la mirada del Estado en ese entonces. Se dejó en un 30-40% una obra que iba a ser importantísima como centro cultural, como centro de atención psicológica, social, y primero tuvimos que devolver 7 millones de pesos al gobierno de Macri, que ya los teníamos depositados en una cuenta, para avanzar en eso, y que siempre estuvieron ahí. Y después, en el marco de esa creatividad, tuvimos que hacer, para que no quede ese lugar como se ve hoy, una sesión a la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, que ahora estamos trabajando, y ahora en un rato si querés lo hablamos, con el Ministerio de Educación de la Nación, para que esa obra avance como parte de las sedes de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, que es importante que crezca y se desarrolle físicamente acá en nuestro territorio y por supuesto también en la región. Pero por eso recién decía que esto abre con una situación que nos permite hacer una evaluación más contundente, no la discusión de qué hicieron, qué hacemos nosotros. Me parece que eso ya agotó, ¿no? Ya está, ya la gente lo sabe. Ahora sí pone arriba de la mesa un eje central de discusión, que es el rol del Estado. ¿Qué haríamos en este momento con un gobierno nacional que hasta hace 2 minutos no tenía Ministerio de Salud? ¿Cómo enfrentaríamos esta situación? ¿Y cómo se resuelve una situación de estas características si no tenés un Estado fuerte, sólido, que esté con la capacidad y la voluntad necesaria para tomar decisiones que impliquen generar los recursos necesarios para resolver el parate económico que esto va a generar, para plantarse frente a los acreedores internacionales y decirle, sí, nosotros tenemos que pagar un endeudamiento escandaloso, pero lo queremos revisar y además no vamos a pagar a costa del pueblo argentino. Se le habla al pueblo y no se le habla al mercado. Se le habla a nuestros abuelos y abuelas, donde hoy pueden ir realmente, porque lo he constatado personalmente, a una farmacia y tiene 170 medicamentos que en algunos casos la sola compra de uno te puede llegar a sumar 2.500, 3.000 pesos. En una jubilación mínima te come un tercio del haber jubilatorio. Hoy tienen acceso a un listado de 170 medicamentos de forma gratuita, más el impulso que se le ha dado a las jubilaciones mínimas, a la asignación universal por hijo, a la tarjeta alimentar. Es cierto, seguro el que está escuchando, que vos debés tener mucha audiencia de los sectores más trabajadores, sí, cuentapropistas, les molesta y les duele esto porque dicen, ¿y nosotros qué? Y tienen razón. Por eso decía que en las próximas semanas van a estar haciendo anuncios para esos segmentos, y nosotros estamos empujando desde el interior porque tenemos que transmitir la realidad que se vive en nuestras comunidades, que es indispensable e imprescindible que se desplieguen políticas para esos sectores. Y este gobierno no va a dudar en hacerlo, ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial. No va a especular respecto a qué va a opinar el Fondo Monetario Internacional, o que la prioridad es cumplir con los mercados especulativos, o que se van a tomar medidas que beneficien a sectores ultra concentrados, que no, ya sabemos perfectamente que el derrame no existe para nada. Entonces me parece que es un momento también para rediscutir sin tanta pasión ni banderías políticas cuál es el rol del Estado. Sí, estamos de acuerdo. Yo lo que me gusta es este encare, digo, lo que me gusta a mí como vecino, ¿no? Y obviamente siempre es discutible que está llevando adelante en semejante crisis mundial el gobierno de la nación, porque tiene medidas sanitarias, pero además tiene medidas económicas. Sí. Y no solo medidas económicas para el momento, sino que las tiene el ministro Guzmán, sigue trabajando
en el plan de la deuda externa como si no estuviera la crisis, y así debe ser, me supongo. Sí, sí, sí. O tratando de aprovechar la crisis para ver cómo se pueden cambiar los términos de negociación. En toda crisis hay una oportunidad. Sigue pensando a futuro, digamos, el gobierno, sí. atendiendo muchísimo la crisis, tomando Exacto. esta medida durísima, si se quiere, de las cuarentenas, de la restricción de las libertades, como se habla, pero el ministro Guzmán se sigue desempeñando casi de manera independiente, digamos, a esa situación. Ayer mismo estuvo analizando con el presidente un nuevo informe del Fondo Monetario Internacional respecto de la insostenibilidad del endeudamiento que se generó hasta el día de diciembre. Bueno, son noticias muy interesantes para tener en cuenta que no se nos viene el mundo abajo ahora, a pesar de que muchos lo pueden estar sintiendo y más que sintiendo, que sea una realidad en sus vidas, sino que toda esta situación y este cúmulo de decisiones y esta manera de plantarse frente al Estado, sin lugar a dudas, va a hacer que la Argentina en algún momento pare de caer, pues se frene la caída en el consumo, en el movimiento económico, y empecemos nuevamente a avanzar. Lo que pasa es que, bueno, también la gente está harta de eso, ¿no? De avances y retrocesos. Entonces, por eso me parece que puede ser una buena oportunidad para fijar algunos consensos. Y ahí veo que en el orden nacional pareciera que algunas cuestiones podrían dar lugar a eso. Cuando veo a Alberto Fernández con Rodríguez Larreta, que por supuesto que Horacio también lo aprovecha esto para ponerse él como el jefe de la oposición, y está muy bien, es el gobernador del distrito más importante y nadie puede dudar de su inmensa capacidad. Claro. Bueno, a mí de algún modo me tranquiliza saber que ese jefe de la oposición se está relacionando de modo continuo y permanente y estratégico y coordinado con el presidente de la Nación para llevar tranquilidad a la sociedad y no estar discutiendo sobre izquierdas o derechas en un momento donde el pueblo argentino no le interesa que lo llevemos a ese debate, sino que el Estado tenga su rol en la cancha donde lo debe tener y aparecer cuando hay que fortalecer determinadas cuestiones para que ningún sector se caiga, para definir cuál área es estratégica, dónde hay que apuntalar. Este debate me parece que puede ser muy interesante. Se está dando en el mundo, Paco, a la par. Exacto, bueno. No a la par. Escucharlo a Macron diciendo de manera tan categórica, y Macron no es un progresista, ni mucho menos, es una de las figuras modernas de la derecha europea y conservadora, y el planteo que ha hecho categórico él respecto de la importancia, porque Francia es una escuela, ¿no? En el rol del Estado. La ilustración. Exactamente, del rol del Estado y de la fortaleza de los gobiernos locales. Y ha sido muy categórico en su explicación. Y miremos lo que está pasando en aquellos países que no tienen un sistema de salud público. Estados Unidos. Directamente descartan a esa población que está en sectores vulnerables. La descartan. O sea, dan por sentado que esa población va a sufrir las consecuencias. No hay un Estado presente en el área de salud que pueda contener esos esquemas. Bueno, San Antonio de Areco, si no tuviésemos un sistema de salud público, ¿dónde recurrirían nuestros vecinos y vecinas? Claro. No, acá tiene que ver con eso, por eso engancho la pregunta del oyente, no con lo de la salud, sino de las derivaciones económicas, y que yo sé que durante su intendencia se trabajó mucho y se atendió mucho a esta situación. Bueno, me dice acá un amigo que hay un compañero que no tiene sueldo y que vive de changas, digamos, hoy cómo hace en esta situación, ¿no? Bueno, para sobrevivir. Es buenísimo el punto, porque ayer justo estaba conversando con el titular del bloque de senadores del Frente de Todos, Gervasio Bozano, que es un compañero de Maipú, características muy parecidas a San Antonio de Areco, con lo cual para mí es muy fácil hablar con él cuando le transmito alguna problemática propia nuestra, porque él tiene las mismas, y me comentó que se está trabajando ahora en un esquema similar a la asignación universal por hijo, o ampliar la asignación universal, que no sería por hijo, porque no sería una condición tenerlo, para
aquel universo, para aquellas personas que tienen ingresos acotados a la changa, al trabajo informal, al que, digamos, el que no tiene trabajo registrado, que en el interior hay muchísimos. Sí. Entonces se abriría una prestación del Estado, como si fuese una asignación, para esos segmentos. Lo que se intentó hacer, y la verdad que de manera criminal, en plena elección, en comandos de campaña y totalmente afuera del marco institucional, bueno, darle el espacio formal que eso requiere desde la ANSES, no me imagino otra área, seguramente va a ser la ANSES, para cubrir, y en eso tenemos que hacer un trabajo, creo yo, comunitario, porque no es fácil identificar. Exacto. Entonces, hacer el listado efectivamente de los que no reciben ningún tipo de asignación o acompañamiento de parte del Estado para incluirlos en ese ámbito, en ese rubro. Acá tenemos mucho, y eso lo sabe bien, trabajadores en la construcción, que la construcción cuando funciona da mucho trabajo, sí. Aunque hay un alto grado de informalidad, ¿no es cierto? El peón, bueno, esa gente ahora sí con esta cuarentena se queda sin el ingreso. Sí, por eso la expectativa es que el esquema de... La expectativa y cualquier análisis que uno haga fríamente, el aislamiento no puede ser mucho más largo, porque en definitiva lo que se pretende es frenarlo ahora. Si nosotros logramos aislar el virus y tenerlo controlado, porque no hemos generado que hay que ver el resultado, pero el objetivo de este aislamiento es que no circule el virus. Si en el corto plazo podemos lograrlo, y lo vamos a ir viendo en base a las estadísticas que nos vayan mostrando sobre avances de los contagiados, esto se va a ir reduciendo y en algún momento se va a cortar en el corto plazo. Y ese es el objetivo de esta cuarentena. Ese es el objetivo. Durante este tiempo, además, se va a trabajar muchísimo para impulsar las medidas necesarias para reactivar la actividad. Ya se anunció una inversión pública de 500.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos para la construcción de 8 nuevos hospitales, para reactivar la obra pública vinculada con la vivienda. Va a haber nuevos programas, se relanza el Procrear al estilo antiguo. Muy importantes. Fundamental, porque lo que vos decías de quienes trabajan en la construcción, se va a reactivar para los créditos para la construcción, insisto, con el modelo tradicional, no con los UBA, y se va a impulsar pequeñas líneas de crédito para la mejora o culminación de viviendas, que podría ser en algunos casos interesante para acompañar al Estado municipal, al gobierno municipal, en esquemas, por ejemplo, como Minca, o en las distintas urbanizaciones que estaban dando vueltas. Por eso nosotros insistimos tanto en la necesidad de articular en conjunto cuestiones que tienen que ver con darle respuesta a nuestra comunidad. No podemos estar permanentemente en campaña aprovechando situaciones que son lastimosas para vecinos nuestros, simplemente para intentar aprovechar, decir, vieron que mal se hizo esto, o esto quedó así por culpa de... No es momento para eso. De hecho, no me van a encontrar a mí haciendo ningún tipo de críticas, ni subiéndome a un ring de si esto es falso, esto es verdadero. No tengo ninguna vocación de entrar en eso, sino muy por el contrario, permanentemente transmitiéndole a las autoridades municipales que nosotros queremos colaborar. Hablé ayer con el nuevo frente político que hay en el orden nacional y local, progresistas. Hablé con Andrés Santedoménico, que también preocupado y a disposición total para justamente trabajar en conjunto en esta situación. Bueno, hay 3 fuerzas políticas hoy en el orden local, con presencia en el Consejo Deliberante, sin presencia en el Consejo Deliberante. Seguramente podamos incluir algunos más, organizaciones sociales, y desde ahí hay que afrontar esta situación. Garantizar los alimentos, aprovechando que tenemos una presencia fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social, pero para eso hay que hacer hay que armar un listado de un universo donde esté consensuado, donde no se utilice eso de manera política o caprichosa, sino... Clientelista, como se suele decir. Exactamente. Y para hacerlo bien, no para parcelarlo, sino
para tratar de incluir al mayor universo posible y que la comunidad vea que en un tema tan sensible como ese y tan urgente se trabaja en conjunto en la situación de los que requieren alimentos, la situación de los que tienen conflictos de hábitat o para resolver problemáticas que están en curso vinculadas con la vivienda. Bueno, hay un montón de cuestiones que tenemos que elaborar y para transmitir también las necesidades. Y ahora en esta emergencia yo escuché también al ministro Culfas, al ministro Guzmán, en la parte más específica, puertas adentro, que va a haber una serie de facilidades impositivas, no sé si es la palabra, digamos, sí, pero facilidades, pero de flexibilidades impositivas, también de ver la forma de llegar rápido ahí con el contador de la empresa el que lo tenga o el simple monotributista, digamos, todo eso, de qué manera se baja rápido. Ni hablar. Mirá, ante una consulta del Centro de Comercio de Lautaro, sí. Y convocamos gestionamos una reunión en la Secretaría de Comercio Interior con Paula Español, lo que sería el área conocida por todos de Guillermo Moreno, pero ahora con una mirada obviamente distinta. Y otro perfil, la técnica, y otra formación. Pero seguimos con el trabajo fuerte de precios cuidados, que lo estamos haciendo con mucha intensidad. Habrán visto a nuestros como la idea concejales. madre no se pierde, esa idea madre... No, al contrario, fortalecida. El propio presidente sale a plantear que él mismo va a poner el aparato del Estado para perseguir a los comercios que se hagan picardías para tratar de quedarse con la poquísima rentabilidad, si es que se le puede llamar rentabilidad, que tiene la gente en el bolsillo. Ante una consulta muy interesante que planteó Lautaro de la imposibilidad o la dificultad que tienen los comercios de San Antonio de Areco de poder proveerse con distribuidores que estén dentro del marco de precios cuidados, con lo cual cuando llega el distribuidor a San Antonio de Areco, estando al margen del programa de precios cuidados, no hay manera de que el comercio finalmente en la góndola te pueda aplicar el programa. Lo hablé con la secretaria de Comercio Interior y le interesó mucho, porque este es un problema en general de todo el interior. De todos. Iba a ser esta semana, y lo habíamos invitado a Lautaro que participe porque nos parecía muy interesante mostrar esa experiencia. Bueno, finalmente se suspendió por esta situación, pero estamos trabajando mucho con los sectores de comercio, con la generación de empleo, para acompañar también al municipio en el desarrollo del parque industrial. En el Ministerio de Desarrollo Productivo está como mano derecha de Matías Culfas nada menos que Maca Daverio. Es la secretaria de administración del ministerio, la que administra todo el Ministerio de Producción, desde energía, parques industriales, desarrollo productivo, comercio, todo. Y con una agenda absolutamente abierta para nosotros, para que podamos, pero por supuesto para trabajarlo de manera coordinada. Y todo esto está permanentemente puesto a disposición. Nosotros creemos que en algún momento seguro se pueda dar ese trabajo articulado entre las autoridades municipales y nuestros concejales, que son las personas que tienen que estar ocupándose de esto, para fortalecer el desarrollo del parque industrial, para traer esas herramientas que vos recién mencionabas al centro de comercio, al frigorífico, a las industrias locales, para salir de este parate que va a ser muy difícil y va a impactar muy negativamente. Y el turismo, Paco. El turismo. Que ya hemos tenido experiencias en situaciones no tan grandes como estas, ¿no? Pero las inundaciones que hemos tenido, digamos, lo que hubo que remar después y lo que tuvo que intervenir el municipio con el privado para poder establecerlo. No es que se restablece, bueno, se terminó la pandemia hoy por suerte y ya mañana vuelven los turistas. Tal cual. Bueno, esta semana hablé con el ministro, con Matías Lamens, justamente para plantearle algo que nos sucede históricamente, de manera increíble, que es que cuesta que a San Antonio de Areco lo ubiquen dentro de los municipios turísticos. Siempre se apunta a la costa. Claro. Y en este momento ya deja de ser, o empieza a bajar el turismo en la costa, y arranca la temporada alta nuestra. Sí, sí. Y tenemos 300.000 turistas por año. Bueno, quizás los millones que recibe Mar del Plata es poco, pero para nosotros y para el turismo rural es extraordinario, y eso no puede quedar al margen.
Así que se comunicó finalmente Matías Lamens con el intendente, también para articular cómo moverse en esta crisis, y le pedí que pudiéramos encontrarnos en el corto plazo, justamente para buscar la manera de inmediatamente volver a fomentar la presencia turística en San Antonio de Areco y en comunidades como las nuestras, para que no se extienda innecesariamente en el tiempo una situación de parate que hoy no nos queda otra que decirle al turista: no podés venir. Y con razón, digamos. Hoy. Con razón, pero que eso no sea una reacción que se prolongue en el tiempo cuando ya la cosa haya vuelto a la normalidad, como nos ha pasado en situaciones de inundaciones, tal cual. Es una pena, digamos, porque habíamos tenido un verano, la gente de River, por ejemplo, en el camping, sé que tienen buena relación con ustedes. Tenemos buena relación con todos, podemos tener alguna discusión, pero... No, pero sé que particularmente tienen, porque siempre me lo manifestaron. Digamos que era una pena que no haya ido a la cena del aniversario, me decían ahí. Se cruzó la invitación. Me decían los muchachos. El camping de River trabajó. Y es un camping hermoso. Bueno, yo paso mucho porque salgo, ahora no, y me quiero matar, pero salgo mucho a correr y paso por ahí, ese circuito que es hermoso además. Y es impresionante, porque hasta en la semana hay muchísimo como hacía mucho que no se daba. ¿Sí? Y me contaban que la Sinacina, por ejemplo, otro emprendimiento, digamos, encarado de otra manera, tuvo también un verano lleno de habitaciones. Eso es buenísimo. Bueno, te lo explicaba. Viste que siempre estuvo el debate de cuánto impacta el turismo en San Antonio de Areco. Hoy te lo explicó muy claramente Carlos a la mañana. Al final, el empleado quizás que nadie considera, el que está adentro de la cocina o preparando el desayuno, con ese recurso que le entra en el bolsillo, va al Nilo y se come una hamburguesa. Claro. Si no tiene ese trabajo y no hay movimiento económico, porque se llenaron las habitaciones, entonces María en la Sinacina tiene que agarrar el teléfono y decir: che, vení a darme una mano, ¿querés laburar el fin de semana? Y así, o Poli en el Palomar, y así cada uno. Claro, estamos de acuerdo. Todo eso es un dinamismo permanente. Claro, si tomamos el tema de la Sinacina, ahí estables un montón de gente que trabaja manteniendo el campo, y están haciendo continuamente inversiones. Están haciendo obras porque también lo veo cuando salgo a correr, está haciendo un bosque, un laberinto, y está invirtiendo con la sede, el centro ese el local, de convenciones que tenía. Y trabaja, la mayoría es mano de obra lequera. Y la mayoría son materiales que se compran acá, o sea, cómo mueve toda la rueda. Eco con su inversión, o toda la inversión que se está desplegando con la fibra óptica. Todo eso genera movimiento económico, por eso siempre hemos trabajado en impulsar, a veces por las apuradas de manera desprolija, pero siempre con el ánimo de estar generando movimiento, las inversiones públicas y privadas. Y esto es lo que garantiza que nuestras comunidades puedan respirar mínimamente y organizarse para desarrollar sus trabajos en tanto y en cuanto ingrese gente al comercio. Claro. Y a veces esas cosas se van haciendo como se pueden, coincidir. Se van haciendo, porque lamentablemente, y le va a pasar lo mismo, y le ha pasado a otras autoridades locales de acá y de otros lugares, y ese es el planteo nuestro del arraigo, como no está en la agenda del interior, no está en la agenda del interior, de la única manera que entra el interior en la agenda es cuando se discute las retenciones o el campo. No hay otra discusión del interior que no sea esa, increíblemente, pero no se discute el hábitat, no se discute un procrear rural, no se discute la producción local de alimentos. Ahora empezó un poquito a discutirse, y cuesta muchísimo que se entienda el rol de los territorios y los gobiernos locales. ¿De qué está hablando este loco? Dicen en la primera charla que van a hacer. No, y además esa cosa extraña y centralista que tenemos en la Argentina de decir que no nos vamos a detener no vamos a decir San Antonio de Areco para no usar siempre el mismo ejemplo, no vamos a detenernos en Maipú, que tiene 10.000 habitantes. Pues por ahí hay 10.000 argentinos. Claro. 10.000 argentinos que, si con una buena política, pueden convertirse el día de mañana en 50.000 que eviten la concentración poblacional permanente en los núcleos urbanos, pero para eso
tienen que darle recursos al intendente de San Antonio de Areco. Recursos para que el hospital funcione bien, para que pueda construir un nuevo hospital, para que pueda construir más escuelas y jardines, para que haya conectividad y transporte en toda nuestra comunidad, para que haya acceso a la vivienda. Le tienen que dar los recursos a él. Claro, y que aprovechen las potencialidades que hay. Y las que se puedan innovar también. Por supuesto. Porque se pueden traer cosas nuevas. Ahí la Universidad Nacional de San Antonio de Areco es el primer caso y único en la historia de las universidades argentinas donde se toma la decisión de desplegar una universidad nacional en una zona rural con tan poca población. Justamente porque, porque hay poca población en una zona riquísima como la nuestra. Porque no hay oportunidades para el desarrollo de la comunidad, principalmente para los jóvenes, que se tienen que ir a buscar oportunidades a otro lado. Si vos haces un análisis una estadística de los profesionales que tenemos en San Antonio de Areco adentro y los que se fueron, van a haber más afuera que adentro. Entonces ahí está claramente demostrado. Y si vos analizás el universo de ciudadanos de San Antonio de Areco que apostaron a quedarse o no les quedó otra, o quisieron con alegría, ¿no? Lo digo para reforzar el argumento, quedarse acá porque no pudieron ir a estudiar o no pudieron conseguir una oportunidad mejor. Si encuestás de 30 para arriba, ninguno va a tener título universitario. Entonces ese modelo, como vos decís, algo novedoso, es clave. Entonces, identificar el territorio de la provincia por regiones para el desarrollo de todas esas políticas, inclusive la universitaria, porque no va a ser la misma universidad con las mismas carreras las que ofrece en un área núcleo productiva de producción alimentaria y demás, como San Antonio de Areco, que el desarrollo universitario que vos puedas implementar en la zona del sur de la provincia, Carmen de Patagones y Salino, donde vas a necesitar ingenieros en cómo aprovechar el agua, cómo aprovechar una producción completamente diferente o industrial, o si querés analizar la Ruta 9 acá cercana, no van a estar pensando en cómo producir alimentos o la materia prima, sino una cuestión más vinculada con energía nuclear, metalmecánica, industrias muy fuertes, industrias pesadas, fierros. Y hasta su vinculación con las otras provincias, porque están ahí con Santa Fe, digamos. Exactamente. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de que San Antonio de Areco desembarque en Zárate, y eso le daría un envión muy fuerte a la universidad y a la región. Zárate no tiene universidad. La Ruta 9 no tiene universidad, tiene la UTN en Campana, en San Nicolás, sí, en Campana, hablando de la segunda sección. Perdón, pero no lo aclaré. Sí, hasta Campana tenés la UTN, pero después Zárate, Varadero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, no hay universidad. Y ahí puede ir la UNSADA. Perfectamente, no digo de llegar hasta San Nicolás, porque ya es una zona más vinculada al límite con Santa Fe. Ahí y eso es muy importante. Estudian en Rosario. El límite con otra provincia es muy importante. Importantísimo. O sea, a la hora de pensar la planificación, digo. San Nicolás estudian en Rosario. Sí, exactamente. Sí, hasta gente de Capitán Sarmiento a mí me llamaba la atención cuando era muchacho, hace 30 años, Paco, ya de esto, que estábamos todos resolviendo a ver dónde íbamos a estudiar. Y los de Capitán Sarmiento miraban mucho a Rosario. Y sí, claro. Miraban mucho a Rosario. Bueno, pero eso es un error. Que San Nicolás mire a Rosario es entendible porque está... Bueno, pero hablo 30 años atrás, no había un SADA, digamos. Pero por eso, ¿a qué queremos apostar? Justamente que Capitán Sarmiento no mire a Rosario. Porque es una población con características diferentes. Que nosotros podamos articular nuestra propia... Y con la organización nuestra, porque también tiene que partir de abajo hacia arriba, definir qué modelo universitario nosotros queremos para nuestra región. Eso está bueno, y ya después voy a hacer la última pregunta, y era un poco la cuestión que yo venía planteando en la semana cuando hablábamos con Nani, y hoy temprano, que en este momento hay que tomar decisiones políticas, un conjunto de determinaciones políticas, en medio de una crisis sanitaria muy aguda, con derivaciones económicas impredecibles todavía, no sabemos ni cuánto va a durar, de decisiones políticas que apunten al durante la crisis, pero al post-crisis, a la posterior. Y esto es lo que estamos hablando ahora, que no significa quitarle ni relieve ni importancia a la pandemia, digamos. No, por supuesto. Sino que la vida va a seguir. Sí, claro. Digamos, y esto tiene que seguir.
¿Y qué se hace en el durante con todo esto que venimos hablando y planteando, introduciendo el tema de los contrapropistas, changarines, peones, que si no pueden ir a laburar por la cuarentena no tienen ni para comprar la comida, que es... Exactamente. O lo tienen por algunos días y dependen de que alguien le dé una mano, hasta el tema de la universidad, de la planificación regional a futuro, de la universidad o de un hospital o de lo que sea. Totalmente. La última, Paco. Y eso, perdón. Sí, por favor. Y eso que son políticas puras de Estado, para el largo plazo y para el cortísimo, porque pusiste dos ejemplos. Cómo atender la salida de esta crisis en el movimiento económico local y cómo planificar uno de los ejes de planificación, que sería el universitario, el agroindustrial o el hábitat. Y hasta el mismo turismo, que se le puede dar alguna otra vuelta más. Exacto. ¿Cómo se hace eso de la mejor manera? Con políticas públicas consensuadas. O sea, tenemos que dar ese paso de madurar y poder fijar 4 o 5 ejes que por supuesto lo podemos discutir, pero que marquemos la cancha de cómo movernos en esas cuestiones. Bueno, el turismo fue así. El turismo fue así. Y no de ahora, hace 80 años. Sí. Ha tenido etapas más recientes. Sí, ¿no? sí, pero es así. La universidad costó mucho. Cuesta todavía. Cuesta, pero cuesta mucho. Pero va a salir muy airosa. Sí, digo, pero para ser sinceros en el panorama que nos movemos, y yo estoy a favor desde que vino Amado Vudú a lo que hoy es el centro universitario y era un terreno baldío. Exactamente. Agosto de 2012, digamos. Y es lógico que cueste. Porque son cosas totalmente novedosas. Imaginar una universidad en San Antonio de Areco con pleno despliegue, bueno, es más, cuando lo planteamos generaba hasta humoradas respecto de esa posibilidad. Como mínimo humorada. Bueno, es absolutamente entendible. Pero bueno, ahí es donde se forja la historia de este siglo, cómo nosotros forjamos la historia del lugar que nos toca de participación en todo ese proceso. Y está tan en tela de juicio el tema del desarrollo industrial, que usted lo ha padecido un montón, que ni siquiera se le da la dimensión a lo que ya tenemos. Claro. O sea, cuando se cuenta lo que vendría a ser el Producto Bruto Interno de Areco, siempre se habla del campo, del turismo, no desconocen el peso, no quieren reconocer tampoco el peso que tiene el Estado municipal, pero no toman en cuenta, cuando yo escucho la cantidad de fábricas textiles, el frigorífico es más noticia a veces por un tema ambiental, de lo que uno no deja de decir que son importantes, que por la fuente de empleo que es. Exactamente. Usted siempre luchó en favor de eso, por eso me consta. Sí, porque además es un tema de datos duros. Hay un montón de empresas que tienen 40, 50, debe haber 15 acá. Lo tenemos estudiado, lo hizo el compañero que falleció lamentablemente, un gran compañero, José María Blanco. El aporte de la industria a San Antonio de Areco, en cuanto a masa salarial y el Producto Bruto Interno, está por encima del 50-55%. El aporte del agro está en el 12%. Sin dudas. Entonces, y por supuesto dentro de ese marco, de ese aporte de la industria, está el turismo, pero el aporte más fuerte está en esas pymes que generan empleo y ponen recursos en el bolsillo de los trabajadores como nadie, y a muchos en un mismo establecimiento. Nosotros tenemos los comercios cualquier comercio que esté en el centro de comercio, en su gran mayoría tienen 2, 3, 5, 20, ya el caso del Nilo es una industria, porque producen. 22, sí. Exactamente, es 22 empleados. Sí. Eso hay que tenerlo entre algodones. A ver qué se necesita para... Nosotros entendimos en su momento que la mejor herramienta que teníamos a disposición era volcar recursos a la calle, a los empleados municipales, con aumentos que totalizaron 800, 1000%, y con inversión pública que generara movimiento económico en los proveedores y en los comercios locales. No, al final, la inflación nos equiparó o nos ganó esa batalla, entonces no se sintió tanto, pero sí pudimos aguantar. Sí. Inclusive yo hablaba con un empleado municipal ayer amigo, que hasta el 2015, sobre todo 2014 y 2015, se había equiparado el salario de un trabajador municipal medio con el de un empleado de comercio. Claro. Había diferencias de pocos pesos. Claro. Después, cuando vino el cambio de gobierno nacional... Con la devaluación y la inflación se fue... el empleado de comercio siguió trepando y el municipal trepó menos y quedó una brecha. Exacto. Pero usted no me va a dejar mentir de eso, digamos, que en el 2015
el sueldo de un empleado municipal era bastante parecido al de un empleado de comercio. Bueno, es que también ahí está cuál es el rol del municipio en la generación de consumo local. Es decir, lo que hace poco se llamaba despilfarro es el motor de la economía local. Es una decisión. Y además está a la vista el efecto que genera la reducción del ajuste. Ajustar para vivir con el discurso de hay que vivir con lo que ingresa, no gastar más de lo que ingresa, no generar déficit, poner el equilibrio fiscal como si fuese una regla de oro, y en pos de ese equilibrio fiscal despedir gente, bajar las inversiones, volver a poner arriba de la mesa el rol del Estado, entregándoselo a buenos y buenas vecinas que ponen el cuerpo pero que no son el Estado y no tienen las herramientas para garantizar la ampliación de derechos, termina haciéndole un daño terrible a la economía local. Esto también me parece que puede servir como un punto de acuerdo. Ya lo vimos y los resultados los tenemos a la vista. Tuvimos que recurrir a la timba financiera internacional para que ingrese plata para sostener mínimamente lo que después se cayó a pedazos, y después fuimos al Fondo Monetario Internacional para garantizar el pago de ese endeudamiento escandaloso, y ahora estamos viviendo... ¿Cómo lo hacemos ahora? Exactamente, cuando claramente el impulso que se ha dado con ponerle un freno a la especulación con la compra de dólares, con aumentar el dólar turista para que no se vaya todo el mundo a vacacionar afuera, solo esas medidas impulsaron una temporada extraordinaria que hace al movimiento económico local. ¿Por qué vino tanta gente a San Antonio de Areco? Por eso. Pero que es fundamental entender esta cuestión. Sí. Y eso uno podrá decir, pero es un despilfarro que ponga recursos en los bolsillos de los jubilados y jubiladas de la mínima, o que le aumente la asignación universal por hijo o la tarjeta alimentar. Sí, también, pero ¿dónde va a parar ese movimiento económico? Claro, la última, Paco. Estuvo reunido con el ministro Trotas algunos días. Sí. Que es el ministro, por ahí todavía la gente no está del todo habituada, ¿no? Ministro de Educación de la Nación. Obviamente que en una reunión no se resuelve todo, pero ¿qué temas conversaron allí y qué líneas de trabajo se plantean? Porque la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, más allá de su autonomía, está dentro de la órbita del Ministerio de Educación Nacional. Sí. Se hablaron dos cuestiones, tres en realidad. Una, lo que tenemos pendiente de infraestructura en San Antonio de Areco, que lo veníamos nosotros planteando desde el principio, que es una escuela media, la famosa escuela media en los terrenos que terminamos de recuperar detrás de la escuela 5. Sobre Alberdi. Sobre Alberdi, exactamente. Es una gran escuela media de la Quedles a la 41 que no hay. Solamente está ahora la secundaria de la Manuel Belgrano, que se acercó, pero hay que ir más a fondo en integrar nuestra planta urbana. Esa que la número primero porque la tenemos como importante, pero obviamente que en este contexto para el Ministerio no es una prioridad por escasez de recursos, frente a además una situación crítica, pero sí que esté en la agenda. El segundo tema es también la infraestructura pendiente en la escuela técnica, que tiene como urgente la ampliación del taller y la construcción de 2 aulas más. Esto también se viene planteando hace mucho tiempo. Obviamente que en los 4 años que pasaron no se pudo avanzar. Vamos a tratar de avanzar en esta etapa. Y por último, y los dos últimos temas, ayudas con subsidios a las escuelas públicas de San Antonio de Areco. Eso lo vamos a estar trabajando, vamos a estar haciendo un relevamiento con nuestros concejales y con la inspectora Natalia Chapartegui, para poder volcar recursos principalmente a las escuelas que tienen mayores necesidades, la 8, la 5, la 3, la 2, la 4 y las rurales, ¿no? Así que vamos a estar trabajando en eso, en un programa muy interesante que hay. Y también hablamos sobre el relanzamiento del Progresar, que es un programa fundamental, que en breve se estaba por lanzar y por toda esta crisis se pasó para los próximos días. Lo escuché también, lo escuché. Y
Y bueno, y también obviamente la Universidad Nacional de San Antonio de Areco para focalizar las inversiones y su despliegue y su desarrollo en el marco de todo lo que hablamos hoy y lo que siempre se planificó y que está incluso en su programa institucional, que fue lo que es el fundamento principal de su creación, que tiene que ver con una universidad de valor agregado, una universidad para los trabajadores, para los hijos de los trabajadores, para los barrios, para ese desarraigado que en realidad está viviendo en su pueblo, en su territorio, pero sin que el Estado le pueda brindar las herramientas necesarias para su desarrollo. En eso el ministro Trota y más que nada el presidente Alberto Fernández coinciden plenamente con la importancia del arraigo, del desarrollo productivo local, del valor agregado a la producción primaria. Así que, bueno, tenemos un Ministerio de Educación de la Nación que ahora verdaderamente abre las puertas a este modelo educativo universitario. Así que ha sido una reunión muy interesante y en poco tiempo tendremos reuniones con el ministro y el rector de la universidad justamente para poder avanzar en este sentido. Paco, muchas gracias. No, por favor. Senador provincial Francisco Durañona pasó esta mañana.